Buenos días, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los hermanos que se nos unen a esta conferencia el día de hoy. Gracias por estar pendiente. Gracias también a los que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Estamos reanudando nuevamente el día de hoy las conferencias de Principio Divino, este estudio grandioso, ¿verdad? De la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien, que todos estemos bien de salud y que podamos disfrutar del principio divino, que podamos escuchar esta palabra, esta verdad que nos trae, ¿verdad? Los padres verdaderos en esta ocasión, esta nueva revelación del principio divino. Más y más partes de la verdad se van a ir revelando, como el mismo principio divino lo dice en la introducción, ¿verdad? Conforme avance la historia de la humanidad, más y más partes de la verdad se van a ir revelando y cada vez más y más eh, la humanidad va a ir entendiendo poco a poco lo que tenemos que hacer realmente para vivir feliz, para vivir en un mundo de paz, para construir un mundo de paz. Entonces, esto es un trabajo muy arduo, el trabajo de la restauración es enorme, ¿verdad? Pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros y vamos a caminarlo, ese curso paso a paso, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que irnos por ese curso de la restauración. El día de hoy vamos a estudiar la conferencia de la segunda llegada del Señor, una conferencia muy importante donde revelamos prácticamente la culminación, donde se revela la verdad más importante del principio divino, que es cómo, cuándo y dónde vendrá el Señor en su segunda venida. Entonces, si usted tiene esa duda, usted que está viendo este video, si usted tiene la duda quiere saber cómo va a venir el Señor en su segunda venida, cuándo va a venir y dónde también va a venir, cuándo, cómo y dónde. Entonces, le invito a que se quede en este video, muy importante para que podamos juntos descubrir responder estas preguntas. Voy a compartir pantalla, entonces, hermanos, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden escribirle en los comentarios del video o pueden también aquí levantar la mano en el Zoom o abrir su micrófono y con mucho gusto yo le atiendo, ¿verdad? Les atendemos para que podamos aclarar cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Y entonces, la segunda venida de Cristo. Muy importante esta conferencia, prácticamente es la culminación de todas las conferencias del principio divino. Y es la más importante, ¿por qué? Porque todas esas conferencias del principio divino en realidad es una preparación para esta conferencia, para que podamos entender esta conferencia, para que podamos aceptar y conocer realmente esta última verdad que se nos va a revelar sobre la segunda venida del Mesías. Entonces es la verdad más importante de todas las verdades que hemos estudiado y que nos va a servir, por supuesto, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, sin lugar a dudas. Entonces, el mundo cristiano estamos esperando la venida de Jesús de nuevo, la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. En Apocalipsis 22, de 12 al 20, dice Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces vemos cómo Jesús promete su regreso. En Marcos capítulo 8, 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En Mateo capítulo 10, 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre.
En Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Ahí vemos que en cada uno de esos versículos Jesús nos aclara que Él vendrá de nuevo. Marcos 13:26 dice, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el otro. En Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en Juan 14:3 dice, y os, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, todos estos versículos que acabamos de leer básicamente nos aclaran de que Jesús vendrá de nuevo. Y todos ya sabemos, ¿verdad? Ya asistimos a la conferencia de la misión del Mesías, donde explicamos claramente que el Mesías, Jesús, tenía que venir de nuevo entonces. ¿Por qué? Porque el plan principal, o sea, el reino de los cielos no pudo ser establecido en la época de Jesús. Entonces tuvo que postergarse hasta la segunda venida. Por eso Jesús decía también, y yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ello, decía Jesús, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Entonces, está claro, y todos los cristianos estamos esperando la segunda venida del Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 al 15, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. 1 Corintios 4:5. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme sus obras. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en 1 Corintios 13:12 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos en espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bien, es claro que todos estamos esperando la venida del Señor en esta segunda venida, ahora en esta era, en esta época que estamos viviendo. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, las tres grandes preguntas es ¿cómo primero? ¿Cómo va a venir el Señor? Luego vamos a estudiar cuándo va a venir el Señor y por último, en qué lugar, dónde. Entonces, la gran pregunta es cómo va a venir el Señor, cómo. Ya todos sabemos, ¿verdad? El mundo entero sabe, los cristianos tenemos la conocimiento de que el Señor tiene que venir, tendrá su segunda llegada. ¿Cómo entonces? Vamos a preguntarnos cómo viene el Señor. ¿Será que la Biblia nos revela parte de eso? ¿Nos da la respuesta? Claro que sí, ¿verdad? El principio divino nos va a demostrar también cómo en la Biblia está escrito, cómo va a venir el Señor, cómo va a venir. Porque tenemos la dicha, ¿verdad?, de que ya el Señor ya vino por primera vez, Jesús. Entonces podemos aprender de la primera venida para también entender cómo puede producirse la segunda venida del Señor. Bueno, en la Biblia dice que en Marcos 13:26 dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, dice. Y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y hasta los que le traspasaron. Apocalipsis 1:17. Muchos cristianos han interpretado que Jesús vendrá en las nubes con grandes señales y prodigios. Así como aparece en esa imagen, muchos cristianos están esperando al Señor en las nubes, literal, viendo al cielo en qué momento aparece el Señor, ¿verdad? En qué momento ya se produce la segunda venida, cuando comience
a aparecer ese coro de ángeles con trompetas y aparezca el Señor en la nube, entonces ya podemos decir que estamos viviendo la segunda venida del Señor. Pero ¿realmente es así como se va a producir la segunda venida? Muchos cristianos, de hecho, están esperando que esto ocurra de esa manera y no de una manera diferente. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos dice la Biblia en sí, qué es lo que nos menciona la Biblia. Dice, deben nacer de nuevo en la carne. Entonces en Apocalipsis 12:5 dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces dice ese hijo varón, está hablando del Señor de la segunda venida. Pero dice que dio a luz un hijo varón, o sea que nació, como todas las personas nacemos en esta tierra, de una mujer. Entonces, este versículo bíblico que están aquí a la derecha, se entienden nada más cuando entendemos que el Señor no viene en las nubes, sino que nace de una mujer, nace en la tierra, como todas las personas, ¿verdad? Dice en Lucas 17:20, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero si el Señor de la segunda venida viene en las nubes del cielo con un coro de ángeles y trompetas y que todo ojo le verá, entonces, ¿qué significa que no vendrá sin advertencia? Si viene en el cielo, todo el mundo lo va a ver, ¿verdad? Todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, ¿por qué dice que no va a venir sin advertencia? Por un lado nos dice que va a venir en las nubes del cielo y por otro lado nos dice que va a venir sin advertencia. Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? Ya vamos a ir viendo. Dice en Lucas 17:25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces, si el Señor viene en las nubes del cielo con un coro de ángeles, ¿quién podría desistir, verdad? ¿Quién no podría creer en semejante espectáculo? ¿Quién no podría creer en que Él es el Señor de la segunda venida? Automáticamente, hasta incluso el ateo, más ateo, creería ante semejante acontecimiento, viendo al Señor en las nubes del cielo con un coro de ángeles. Cualquier persona de pronto, hasta el más ateo de los ateos, de pronto tendría fe en ese acontecimiento. Sin embargo, en Lucas 17:25 dice que cuando venga el Señor, será desechado y padecerá mucho, dice, por esta generación. Pero ¿quién se va a continuar eh, con su falta de fe hacia el Señor, haciéndolo que padezca mucho? Entonces, como que no concuerda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a nacer de nuevo en la tierra y también recibirá mucha persecución y va a padecer mucho por esta generación. En Lucas 18:8 igual dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice, ¿encontrará fe? Pero igual, si el Señor viene en las nubes, como dice la Biblia, literal, y con un coro de ángeles, entonces, ¿qué persona no va a tener fe ante semejante espectáculo, verdad? ¿Qué persona va a seguir, va a insistir en su ateísmo? ¿Por qué entonces Jesús pregunta que si encontrará fe en la tierra? Es porque el Señor va a venir como una persona común corriente, como una persona normal, como lo hizo en la primera venida. Por eso en la primera venida, así como podemos ser testigos nosotros, Jesús, ¿encontró fe Jesús en la tierra cuando vino Jesús? No, ¿verdad? No creyeron en Jesús. Crucificaron a Jesús no porque creyeron que era el Mesías, lo crucificaron porque en contra de la voluntad de Dios creyeron que él era un hereje, que no era el Mesías. Pensaron que él era alguien, un impostor, que se estaba haciendo pasar por el Mesías y por esa razón fue que lo crucificaron. Entonces, es claro que cuando Jesús dice que si encontrará fe en la tierra el Señor cuando venga, es porque nuevamente el Señor padecerá persecución, encontrará oposición. Y eso lo podemos ver también en Mateos capítulo 7, versículos 22 al 23.
Y ese es muy interesante ese versículo porque aclara muy bien. Bueno, vamos a leerlo aquí, vamos a buscarlo para leerlo, porque Mateo dice 7:22. Dice Jesús, eso va a pasar en la segunda venida. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7 del 22 al 23. Entonces, ¿por qué Jesús dijo estas cosas? A pesar de que eran personas que expulsaban demonios y daban testimonio de Jesús y hacían la obra de Dios al hacer estas cosas en nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús dice que les va a decir en los últimos días, apartados de mí, agentes de iniquidad. ¿Por qué? Si se supone que están haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, como les había mencionado anteriormente ahorita, ¿verdad? Que el Señor cuando venga en su segunda venida va a encontrar oposición. No va a ser así tan como dice la Biblia, que va a haber un coro de ángeles y todo el mundo le verá y todo el mundo se va a unir al Mesías inmediatamente. No, el Mesías va a venir y va a encontrar oposición y muchas personas se van a oponer y van a perseguirlo y será desechado y despreciado por esta generación también. Y los primeros que se van a oponer al Señor cuando venga son los cristianos fervientes que creen en Jesús. Por eso Jesús decía que aunque ellos sean capaces de echar demonios, aunque ellos sean capaces de dar testimonio de mí, sin embargo yo les declararé en esos últimos días apartados de mí, porque son agentes de iniquidad. ¿Por qué? Porque esos son los primeros que se van a oponer al Señor de la segunda venida. ¿Por qué? Porque Jesús fue testigo de lo que estaba ocurriendo cuando Él llegó, la primera venida. Se supone que los que iban a darle la bienvenida a Jesús eran los escribas y los fariseos. Las personas que estaban encargadas del templo, las personas que conocían los 10 mandamientos, que conocían la Biblia perfectamente, que eran los eruditos y los sabios del pueblo, los sacerdotes del pueblo. Ellos eran los que tenían que convertirse en los discípulos de Jesús. Sin embargo, ellos fueron los que causaron la muerte de Jesús, incluso, los que lo crucificaron, se opusieron a Jesús. ¿Por qué? Porque no permitieron que algo nuevo, algo diferente, viniera a cambiar lo que ellos ya conocían. Jesús venía a introducir algo nuevo, los evangelios. Y ellos se opusieron a lo nuevo, pensando que Jesús era un hereje mentiroso que estaba en contra de las leyes, lo crucificaron, ¿verdad? Fue mal entendido Jesús, fue mal interpretado. Y ese curso de igual, ¿verdad? El Señor de la segunda venida también será mal interpretado por esta generación, y mucho más por los cristianos, porque los cristianos están cómodos, están tranquilos, pensando que ya son salvos, pensando que ya tienen toda la verdad, pensando que ya solamente están esperando que el Señor venga para separar a los buenos de los malos y los malos se van al infierno eterno y ellos que son buenos, ellos se van al reino de los cielos eternamente. Y así va a ser los últimos días y ahí va a ser a terminar todo. Sin embargo, no es así. Los cristianos estamos en una posición cómoda, solamente esperando, ¿verdad? Sin embargo, pueden estar cometiendo un grave error al tener sus ojos completamente cerrados y completamente su mente cerrada a lo nuevo, entonces pueden convertirse, así como lo escriben los fariseos, que se suponía que eran los más cercanos a Dios y que iban a llegar al reino de los cielos antes que nadie, porque eran los más cercanos, sin embargo terminaron precipitándose al infierno al no creer en Jesús. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Por eso Jesús mismo lo dice y Jesús mismo nos advierte que tenemos que ser como niños, con la mente abierta y siempre dispuestos a aprender algo nuevo. No cerremos nuestra mente que porque esto es diferente, que porque esto no lo conozco, que porque esto es nuevo,
entonces ya no necesito eso, no necesito eso es del diablo. No, no cerremos nuestra mente porque podemos estar cometiendo un grave error que nos puede costar nuestra vida espiritual. Y Jesús mismo nos dio la parábola de la higuera, ¿verdad? Como una herramienta que podemos utilizar para diferenciar, porque podemos decir, no, pero es que hay tanta religión, hay tantos profetas, hay tantos. Bueno, ahí utilicemos la parábola que nos dio Jesús. ¿Cómo podemos saber si alguien es bueno o malo, si alguien está realmente del lado de Dios o del lado de Satanás? ¿Qué dijo Jesús de la higuera? Aprender la parábola. Eh, Dijo Jesús que eh, no, un árbol bueno no puede dar frutos malos y viceversa, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, todo árbol se conoce por su fruto, dijo Jesús. Todo árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿podemos juzgar nosotros al árbol sin antes haber conocido el fruto? Sin antes haber probado el fruto, no, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de esa situación porque en los últimos días, repito, el Señor nuevamente recibirá persecución y será difícil para el Señor poder establecer un fundamento en el cual el mundo entero pueda unirse. Por eso tenemos que tener los ojos espirituales abiertos y preguntarle a Dios con quién es que Dios está trabajando. Dios, ¿con quién es que usted está trabajando? Y siempre tener la mente abierta a escuchar algo nuevo y si hay algo que no entienden bien, podemos preguntar, podemos indagar, podemos averiguar preguntando, pero siempre con una mente humildemente abierta de querer aprender algo nuevo. Entonces, tenemos dos diferentes, podemos decirlo, aspectos de la segunda venida, de cómo vendrá el Señor. Por un lado, que el Señor viene en las nubes del cielo con un coro de ángeles, y por otro lado, que el Señor va a nacer de una mujer. O sea, el Señor viene nuevamente, como todas personas vienen a la tierra, naciendo de una mujer, siendo bebés, creciendo, siendo niños, creciendo hacia la adultez. Como todas las personas que hemos vivido en este planeta Tierra, venimos, ¿verdad? No hay nadie, no creo, no he conocido a alguien que haya venido de una manera diferente, o haya venido un platillo volador, así como Superman, ¿verdad? O una nave espacial. Todos, ¿verdad? Venimos a este mundo de la misma forma. Y no hay otra manera, no hay otra forma. Ese fue el principio, la manera que Dios lo creó. Entonces nos preguntamos si estos versículos son literales y son simbólicos. Recordemos que la Biblia está escrita muchas cosas en forma simbólica. No quiere decir que lo que dice la Biblia es literalmente lo que está ahí diciendo, sino que simboliza algo más. Y en este caso las nubes también es algo simbólico. Como dice en Marcos 13:26, dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, dice. Pero ¿qué acaso que las nubes es algo que en lo que nos podemos parar nosotros? Algo que podemos estar de pie ahí como Goku, que va en la nube voladora, ¿verdad? No. Sino por la nube es un gas, es agua evaporizada, evaporada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, es como, si nosotros nos ponemos de pie, ¿verdad? En una nube, no es que nos vamos a quedar ahí de pie, ¿verdad? Sino que pasamos directo al suelo y nos morimos directamente. No hay nada. Físicamente, científicamente es imposible, es gas, gas. Entonces, ya sabemos entonces científicamente que eso es algo imposible. Por lo tanto, deducimos que es algo simbólico. La nube simboliza algo que tenemos que descubrir. En Daniel 7:13 dice, para la primera venida se predijo también que venían las nubes. Recordemos esto. Dice, miraba yo en la visión el de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de un hombre. Dice, pero Jesús nació en la tierra como predijo Miqueas. Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Miqueas 5:1.
Entonces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos dos tipos de profecía. Una que dice que el Señor va a venir en las nubes, Daniel 7:13, y la otra, Miqueas 5:1, que dice que el Señor va a nacer en Belén. La gran pregunta es, ¿cuál de las dos se cumplió al final? Muchas personas responden, ¿verdad? Miqueas 5:1 fue la que se cumplió, la otra no se cumplió, la otra falló. Sin embargo, la respuesta es ambas se cumplieron. Lo que pasa es que una es simbólica y la otra es literal. Jesús nació literalmente en Belén. Fue hijo de María, ¿verdad? Y nació ahí en el pesebre, todos sabemos, ¿verdad? En Belén, como un niño normal, que como nacen todos los niños. Entonces esa es la versión literal. Pero simbólicamente Él vino a través de las nubes del cielo. ¿Por qué? Ya vamos a ver qué es lo que simboliza. Entonces, Daniel 7:13, cuando dice que Jesús vino en las nubes del cielo, es porque las nubes, lo que simboliza las nubes, simboliza cuando el agua se purifica, se convierte en nube. Y el agua simboliza a la gente caída. O sea, era Apocalipsis, en Apocalipsis del capítulo 17 al 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, naciones, lenguas y reyes. Podemos leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Entonces, la agua simboliza los pueblos, las naciones, lenguas, reyes, la muchedumbre. En la Biblia, el agua eso es lo que simboliza, muchedumbre, un grupo de personas, un pueblo, una nación. Entonces, la nube es esa agua purificada, esa gente purificada que ha pasado de estar en un mundo caído a un mundo restaurado, a un mundo que va alineado a los principios de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, dice. Bueno, entonces las nubes simbolizan estas personas purificadas. Cuando Daniel 7:13 nos dice que el Señor Jesús venía en las nubes del cielo, que en las nubes del cielo vio como un hijo de un hombre, simboliza que venía en un pueblo preparado. Y fue así, ¿sí o no? Jesús vino en un pueblo, no cualquier pueblo, sino el pueblo de Israel, un pueblo preparado por Dios, con leyes específicas que ellos practicaban, el cual les ayudó, por supuesto, a su crecimiento espiritual, a su purificación espiritual. Entonces no era cualquier pueblo así mundano como los amalecitas, etcétera, todos los demás pueblos, ¿verdad? Los egipcios, etcétera, que creían en diferentes dioses, adoraban diferentes dioses y eran, ¿verdad?, pueblos paganos, pueblos que Satanás podía dominar tranquilamente y practicaban todo tipo de pecados sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de, sin nada, ninguna ley. Sin embargo, los israelitas eran diferentes. Ellos sí tenían las leyes mosaicas, sí tenían los 10 mandamientos, sí practicaban la circuncisión, sí practicaban todos estos rituales, ¿verdad?, que ellos hacían para calificarse como los elegidos de Dios. O sea, guardaban los 10 mandamientos, amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no mentir, no robar, no matarás. Entonces, hermanos, es muy claro de que eh, no sé, es muy claro de que las nubes entonces sí nos simboliza eso, nos simbolizan estas personas purificadas. Entonces, cuando dice Daniel 7:13 que el Hijo del Hombre venía en las nubes del cielo, que venía en un pueblo preparado. Y así fue, así fue. Por eso es que las dos profecías se cumplieron sin ningún problema. Entonces está claro, el Señor de la segunda venida va a pasar lo mismo. El Señor cuando venga en su segunda venida va a venir entre las nubes del cielo. Sí, claro, va a venir, pero no va a venir así como Goku, ¿verdad? O como Superman o con algún tipo de poder misterioso que viole los principios de Dios. eh, y no lo va a hacer así. ¿Por qué? Porque no se puede, un principio de Dios que está establecido. Ahora las nubes, nadie se puede poner de pie en una nube, pasa directo hacia el suelo, ¿no? Es gas, no se puede. Entonces, la nube
simboliza a ese pueblo preparado por Dios, ese pueblo con principios, ese pueblo con leyes celestiales que están siguiendo, que están practicando en su vida diaria. Entonces Jesús, en su segunda venida, viene en un pueblo que tenga estas características, un pueblo preparado por Dios, un pueblo con principios, un pueblo con leyes celestiales. Está muy claro, ¿verdad? Esa situación. Entonces, para aquellos que dicen, bueno, pero es que sí, nosotros no nos podemos parar en una nube, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Sí, ya hemos respondido esa pregunta también muchas veces. Sí, para Dios todo es posible, pero hay algo que Dios no es posible hacer para Dios, que es violar sus propios principios que Él ya estableció. Dios es un Dios de principios, un Dios de leyes, un Dios de orden. No podemos decirle a Dios que sea desorden, porque no, no puede. Dios no puede ser desorden. Dios es orden, leyes y principios. Él es así, es su característica, es su naturaleza divina. Entonces no podemos decir a Dios que va a violar él mismo sus principios porque estaría como contradiciéndose él mismo. Si Dios pudiera hacer que alguien se pare en una nube y que venga con un coro de ángeles encima de las nubes, ¿verdad? Que el Señor venga así. Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero estaría violando sus propios principios que él ya estableció. Ya tiene principios establecidos. Y si algo que tenemos nosotros que entender es que Dios ha trabajado desde el principio de la creación, desde que Dios comenzó a crear a Adán y Eva hasta nuestros días, siempre ha respetado Él sus propios principios. Siempre Dios ha mantenido y ha respetado sus propios principios. Entonces Dios no necesita, y no lo va a hacer, no necesita hacer algo que viole su propio principio para poder que el ser humano crea, o que el ser humano obedezca. No, no se va a contradecir Dios a sí mismo, ¿me entienden? Porque si no, ya lo hubiera hecho desde un principio, hubiera obligado a Adán y Eva, hubiera obligado a Adán y Eva a no comer del fruto y listo. Si los hubiera obligado, hubiera violado su propio principio del libre albedrío, ¿verdad? Sin embargo, no lo hizo en ese momento. No lo hizo, entonces eh, no tiene sentido que lo haga 6000 años después, esperar tanto sufrimiento, ¿verdad? Para que después él, ahora sí él decida violar sus propios principios. No tiene sentido, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces, como repito, Dios lo hubiera hecho de un principio, hubiera obligado a Adán y Eva a no comer del fruto, entonces hubiera violado el principio del libre albedrío de Adán y Eva. Y fácilmente Adán y Eva hubieran llegado a la perfección y el reino de los cielos se hubiera creado. ¿Pero qué? Pero él no violó ese principio del libre albedrío. Él no interfirió en Adán y Eva y su responsabilidad. ¿Por qué? Porque también es un principio que él estableció, el libre albedrío, y él no lo puede violar. Eso es algo que él no puede hacer. No puede violar sus principios, sus leyes, porque repito, no es que Dios no sea todopoderoso, sino que él no puede contradecirse a sí mismo. Es su naturaleza, es su ser, así es él, ¿verdad? Entonces, ya con esto explicado, ya respondemos también muchas otras preguntas que las personas se hacen eh, referente a este tema, de por qué, incluso hay una analogía ahí eh, de que hay algo que Dios no puede hacer, de que Dios no puede crear una piedra que Él no pueda mover, porque si Él crea una piedra que Él no pueda mover, entonces quiere decir que no es todopoderoso. Si Él crea una piedra que no puede mover, quiere decir que no es todopoderoso, si no la puede mover la piedra, ¿verdad? Y si no la crea, entonces quiere decir que tampoco puede. Son cosas contradictorias, ¿verdad? Algo así parecido es. Pero básicamente lo que ahí juega es con las palabras y es lo mismo que estamos hablando. Dios siendo un Dios de principios y leyes, no puedes decir a Dios que se contradiga él mismo. No puedes decir a Dios que se anteponga a él mismo, que se contradiga a sí mismo, ¿verdad? No, no tiene sentido. Si algo es blanco, no puede ser blanco y negro a la vez. No puede ser negro, no podemos decir que es rojo. No, es blanco, punto. Se acabó, no puede contradecirse. Es algo, por ejemplo, una pizarra es blanca, es de color blanco, no puede contradecirse, ¿verdad? No puede, a menos que alguien interfiera y la pinte de otro color, pero el objeto en sí no puede aparentar, no puede ser otro color que no es, ¿verdad? Entonces es algo parecido.
Entonces, igual, Dios no va a hacer cosas que estén fuera de sus principios, sus leyes. Por lo tanto, el Señor va a nacer nuevamente a través de una mujer y va a venir a este mundo en la segunda llegada, como todas las personas venimos a este mundo, siendo bebés a través, naciendo de una mujer. Y en la Biblia, repito, tenemos la fortuna de que ya el Señor vino por primera vez, por lo tanto podemos aprender de los precedentes históricos que se encuentran en la Biblia y que nos ayudan a entender también cómo se puede producir la segunda venida del Señor. Dice, el profeta Malaquías predijo la vuelta de Elías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 al 6. Todos sabemos quién es Elías. Si alguien recuerda o no recuerda, Elías es un profeta del Antiguo Testamento que él ascendió al cielo en un carro de fuego. Así dice, literal, así dice la Biblia. En Segunda de Reyes 2:11 dice que Elías ascendió al cielo de manera especial. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego se apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Imagínense. Entonces ese era Elías, era un profeta del Antiguo Testamento que ascendió al cielo. Su misión era preparar el camino, preparar al pueblo para que la venida del Señor. Y él ascendió al cielo, no culminando su misión. Ascendió de esa forma. Entonces, muchas personas, de hecho, el pueblo entero estaba esperando al Mesías, sí, ellos tenían la identidad mesiánica y estaban esperando al Mesías, pero de la misma forma también estaban esperando a Elías, porque la última profecía del último libro que ellos tenían, el Torá, el Malaquías, les decía a ellos que el Señor venía después de que se produjera la venida de Elías. Por eso muchos judíos en tiempos de Jesús esperaban que la profecía de Malaquías se cumpliera, con Elías bajando literalmente del cielo. Todo el pueblo entero estaba esperando la venida de Elías antes que el Mesías. Entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Viendo al cielo, a ver a qué hora venía Elías, porque pensaban que así como subió Elías en un carro de fuego, así iba a venir también del cielo, como un carro de fuego. Sin embargo, no ocurrió así. Recordemos que Jesús dijo que Juan Bautista era Elías. En Mateo capítulo 11, versículo 4, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. Punto. Entonces, todo lo que escuchamos en la conferencia del Señor de la perdón, de la misión del Mesías, ya sabemos, ¿verdad? Que Juan no era Elías en sí. Juan fue un profeta contemporáneo al Mesías, por supuesto, que nació de Zacarías, el supremo sacerdote del pueblo de Israel. O sea, es un nacimiento de un hijo normal, eh, ¿verdad? O sea, un nacimiento de una persona normal. Juan no vino del cielo así un carro de fuego, no, él nació normal, de su madre Elizabeth, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Jesús le dijo que Juan era Elías, pero Juan era Juan y Elías era Elías. Lo que pasa es que Juan traía la misión a completar que era la misión de Elías, que era preparar al pueblo para el Mesías. Entonces Juan también tenía que preparar al pueblo para el Mesías. Por eso la segunda venida de Elías era Juan el Bautista, era otra persona, pero con la misma misión. Y ya vemos que Juan Bautista no vino del cielo. Ya cuando todo el mundo se dio cuenta que Juan era Elías, uff, todo el mundo esperando a Elías en el cielo, ¿verdad? Viendo arriba en las nubes del cielo a ver a qué hora se aparece el carro de fuego. Sin embargo, Jesús dijo que Juan era Elías. Y Juan ya había nacido hace rato, había nacido de mujer y era otra persona, sin embargo. Sin embargo, tenía la misma misión de Elías. Entonces, este acontecimiento nos enseña muchas cosas que van a ocurrir y pueden ocurrir en la segunda venida. Por eso que digo yo, tenemos que estar preparados
en la segunda venida y no tener preconceptos, así como el pueblo de Israel tenía preconceptos de cómo iba a venir Elías, cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a ser el Mesías. Y nada fue así. Ellos esperaban a Elías en el cielo y no fue así. Elías era pues, Juan Bautista, un hombre común y corriente, nacido de mujer, un hombre común y corriente, ¿verdad? Pero con la misión de Elías, la misión importante de preparar al pueblo para el Mesías, preparar el camino del Mesías. Entonces, este precedente histórico, esto nos enseña muchas cosas, nos enseña a que no tenemos que tener preconceptos y pensar de que así va a ser la segunda venida del Señor, así como dice la Biblia literal, así como yo me lo imagino, así va a ser la segunda venida del Señor. No, ¿verdad? Tenemos que abrir los ojos, tenemos que tener la mente abierta, no creer en cualquier cosa, por supuesto, no es eso, sino que estudiar bien, indagar bien, orar a Dios, preguntarle a Dios, si tenemos duda, preguntar, si tenemos alguna duda en nuestro corazón de cómo realmente puede ser esto, cómo realmente el Señor viene de esta forma o será que me están engañando. Entonces, orar a Dios, que Dios nos pueda ayudar a esclarecer esas dudas, preguntar e indagarse uno mismo, ¿verdad? Todo eso es válido y Dios, por supuesto, va a responder esa duda. Tarde o temprano, Dios no nos va a dejar con la duda. Dios nos va a responder. Téngalo por seguro. Entonces Juan Bautista era esa otra persona que era ese Elías que venía a cumplir esa misión. Entonces el Señor de la segunda venida, hay muchas personas que piensan que va a ser el mismo Jesús, pero no es el mismo Jesús en realidad. Todos sabemos que Jesús murió en la cruz y el cuerpo de Jesús murió, ya no puede posible que Jesús pueda estar con vida ya 2000 años después. Eh, y tampoco sabemos, Jesús pudo ir al mundo espiritual con su cuerpo físico, no es posible eso, ya sabemos que es antiprincipio, eso, antiley, ¿verdad? Un cuerpo físico no puede ir al mundo espiritual, ni viceversa. Bueno, el mundo espiritual no puede, se puede manifestar, pero no tomar control del mundo físico. Pero un cuerpo físico no puede, no puede ir al mundo espiritual, no puede ascender al cielo. Por lo tanto, Jesús, cuando ascendió al cielo, ascendió en su cuerpo espiritual. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, se apareció con su cuerpo espiritual, pero no su cuerpo físico. Su cuerpo físico ya Jesús ya había muerto, ya había perdido su cuerpo físico. Por lo tanto, la segunda venida no va a ser el mismo Jesús, sino que va a ser otra persona, pero con la misma misión de Jesús. Va a continuar con la misión de Jesús. Y de esa forma, entonces, va a completar el trabajo que Jesús tenía que haber completado. Ya hay muchos ejemplos en la Biblia de esta transferencia de misión, que es lo que va a ocurrir en la segunda venida. Porque repito, cuando ya Jesús entregó su vida para el perdón de los pecados, ya no más tiene su cuerpo físico, ya es un principio, ¿verdad? Cuando el cuerpo físico se pierde, listo, ya no puede nuevamente esa persona regresar al plano físico, sino que va al mundo espiritual. Por eso la conferencia de la resurrección, muy importante también, porque nos aclara esa situación. Muchas personas piensan que en los últimos días los muertos resucitarán de sus tumbas, así como la película de zombies, como los zombies, ¿verdad? Que se levantan de la tumba y andan caminando los zombies. Y no es así. Cuando el cuerpo físico muere, ya listo, muere, se convierte en materia nuevamente. Esas células ya no existen más, no se transforman en polvo, el polvo se convierte en los átomos que se convierten nuevamente en materia de la tierra, de donde el ser humano fue sacado. Y ese es un principio establecido por Dios. Entonces, por eso cuando el Señor venga en su segunda venida, van a ser de nuevo. Y es otra persona, pero con la misma misión de el Mesías. Vemos que cuando Abraham falló,
en su ofrenda. Entonces, Dios intentó nuevamente con Abraham, pero hubo una transferencia de figura central y Dios escogió a Isaac para que fuera la figura central. Entonces, entre Abraham y Isaac, juntos los dos, eh, establecieron el fundamento de fe, si recuerdan, ¿verdad? Abraham falló en partir las palomas, pero luego tuvo éxito en la ofrenda de sacrificio de Isaac. Pero ambos juntos cumplieron el fundamento de fe porque Isaac también demostró tener esta fe a su padre. Entonces, ¿por qué? Porque cuando una figura central no logra cumplir su responsabilidad, su misión es transferida automáticamente a otra persona. Y es así. La voluntad de Dios es absoluta, pero el cumplimiento es relativo. ¿Por qué? Porque podemos cumplir o no podemos cumplir con la responsabilidad. Muchas veces fallamos. El ser humano tiene la tendencia a fallar, desobedecer a Dios. Dios sabe que existe ese gran porcentaje en nosotros de que fallemos nuevamente, de que volvamos nuevamente a cometer pecados, de que volvamos nuevamente a caer. Por eso Dios continúa con otra persona, con otra figura central que sí puede establecer este fundamento de fe, hasta que finalmente encuentra a alguien que finalmente pudo cumplir su responsabilidad. En el caso de Moisés también recordemos, Moisés golpeó 2 veces la roca. Entonces, no la golpeó una vez como Dios lo ordenó, sino que golpeó 2 veces porque estaba frustrado, porque el pueblo seguía quejándose y quejándose de que no tenían agua, que no tenían comida, quejándose, ¿verdad? Entonces Moisés se molestó y golpeó 2 veces la roca. Sin embargo, eso representó algo muy malo, ¿verdad? Porque golpear 2 veces la roca simbolizaba, primero lo hizo por falta de fe al ver que no salió agua, el primer golpe. Y segundo, el principio divino nos aclara que simboliza, golpear 2 veces la roca simboliza golpear a Jesús. O sea, que existía, ya se estaba creando el patrón para que el Señor en su primera venida, Jesús, o sea, tuviera que ir por el camino de la cruz. Y así fue como ocurrió. Entonces, Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, que él deseaba, añoraba visitar. Pasó toda su vida trabajando para Dios, toda su vida haciendo cosas para Dios. Y lo que más él deseaba era estar en la tierra, en la patria de Dios, en el suelo divino de Dios. Sin embargo, ese sueño no se le pudo cumplir porque él cometió esa falta. Sin embargo, transfirió su misión a Josué, que fue uno de los 12 que fue a explorar y regresó con eh, testimonios positivos. Recordemos que él estaba positivo junto con Caleb, en de que sí podían vencer a los del otro bando, a los del otro equipo, ¿verdad? A los cananitas, sí lo podían vencer. Por eso en Josué 1:5 dice, mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo os doy, a los hijos de Israel. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué. Y Elías también, de la misma forma, Elías no pudo cumplir su misión, que era preparar al pueblo para la venida del Mesías. Entonces, Elías transfiere su misión, o la segunda venida de Elías, Juan Bautista. Entonces, Elías continúa su misión a través de Juan el Bautista. Entonces, Moisés continúa a través de Josué y Elías continúa a través de Juan Bautista. Y Juan Bautista era entonces eh, y tu mujer, dice en Lucas 1:13 al 17, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y le llamarás Juan, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí sí Isabel era la madre entonces de Juan. Entonces, como ven, ya había incluso profecías de que Juan Bautista venía con el espíritu y el poder de Elías, o sea, con esa misión importante. Entonces, la transferencia de la misión mesiánica es similar. No vamos a pensar que es el mismo Jesucristo el que viene, sino que viene otra persona. Y el mismo Apocalipsis, capítulo 2 y el 3, nos menciona eso también. Como ven ahí en amarillo está señalado, dice un nombre nuevo.
Dice, el que venciere daré a conocer el del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, un nombre nuevo quiere decir que va a ser otra persona. Y viene con esta misión mesiánica que tenía Jesús, que era la misión. ¿Cuál es la misión que tenía Jesús? La misión que tenía Jesús es la que tenía Adán también, el primer Adán, que era cumplir con las tres bendiciones: crecer, multiplicar, dominar. O sea, básicamente establecer el reino de Dios. Eso es porque la persona que cumple las tres bendiciones, crecer, multiplicados y dominar el mundo, automáticamente el reino de Dios se conecta con las tres bendiciones, se crea el reino de los cielos. Dice, el que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y como yo también la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. Dice, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo, dice. Eso está en Apocalipsis 2 y 3. Entonces está claro, nombre nuevo, dice Apocalipsis. Jesús viene, el Señor de la segunda llegada viene con un nombre nuevo, o sea, es otra persona, es otra persona. Para aquellos que creían, ¿verdad?, que Jesucristo iba a venir el mismo Jesucristo, pues el principio divino nos revela y a través de la Biblia vimos que en realidad es otra persona, es otra persona. Repito, hay muchas cosas que no pueden encajar si Jesús tendría que venir, el mismo Jesús que fue al mundo espiritual ya tendría que venir nuevamente. Muchas cosas no encajarían, como el principio de que si una persona pierde el cuerpo físico no puede volver a recuperarlo, sino que solamente vive con su cuerpo espiritual. Ese es un principio establecido por Dios y eso no se puede violar igualmente, ya lo explicamos en la conferencia de la resurrección. Entonces la misión adámica es cumplir esto, las tres bendiciones. Y el Señor de la segunda venida viene como el tercer Adán. ¿Por qué? Porque es el tercer intento. Adán fue el primer Adán que cayó, pecó, ¿verdad? Comiendo el fruto que no debió comer. El segundo Adán era Jesús, que venía a establecer igual estas tres bendiciones, pero no pudo, solo pudo establecer la primera bendición, que es crecer, pero no pudo establecer la segunda, no porque él no tuviera la capacidad, sino porque el pueblo no creyó en él y lo crucificó, terminaron asesinándolo, que fue algo indebido, ya lo vimos nosotros. Y el tercer Adán en su segunda venida, entonces, es el Señor que viene ya definitivamente a cumplir con estas tres grandes bendiciones y establecer el reino de Dios en la tierra. Esta es la misión adámica. Y así es como se ha transferido la misión desde Adán hasta Jesucristo y Jesucristo hasta el Señor de la segunda llegada, que viene a cumplir el trabajo que quedó inconcluso con Jesús. Entonces, aclarado esto, eh, hermanos, vamos a dejar la conferencia del día de hoy hasta aquí. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Hemos estudiado el día de hoy cómo vendrá el Señor. Y bueno, la aclaración que obtuvimos a través de la Biblia, estudio bíblico y estudio del principio divino, es que el Señor viene nacido de una mujer, no viene en las nubes del cielo, ya vimos lo que representan las nubes, es simbólico, representa un pueblo preparado, y viene una nueva persona, es otra persona, no es el mismo Jesucristo que se fue hace 2000 años, sino que es una nueva persona, otra persona que hereda la misión de Jesús y la continúa y la completa. Así es entonces como se va a producir la venida de Cristo en su segunda venida, valga la redundancia. Entonces, claro, ¿verdad? Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene alguna duda o algo que quiera comentar, puede hacerlo. Vamos a dejar la conferencia del día de hoy hasta aquí. Eh,
Igual pueden dejar en los comentarios si alguien tiene alguna consulta, pregunta o algo que quiera decirme, puede hacerlo sin ningún problema. Vamos a terminar la conferencia el día de hoy por acá y pues gracias por asistir a esta conferencia y que tengan un bendecido domingo. Nos vemos. Dios le bendiga siempre. Dios le bendiga, Carlos. Hasta luego.